Seguimos con la enseñanza de la epístola de los Romanos. El otro día habíamos quedado en el capítulo 1:5, pero comenzamos de vuelta. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo, quiere decir, viene de la palabra dulo, que quería decir esclavo. Un esclavo podía nacer esclavo o convertirse en esclavo por una deuda que había contraído y tendría que pagar esto durante 7 años. Luego de eso podría optar por su libertad o convertirse en esclavo permanentemente. Si esto era así, ¿por qué era así? Bien, lo hacía por los beneficios que le aportaba a su señor. Entonces, por medio de una ceremonia en la cual se le hacía una ojera en la oreja con una lesna sobre el marco de la puerta, esta persona se convertía en parte de la casa de su señor. Dice, llamado a ser apóstol habíamos visto que era una palabra que significaba mensajero o embajador en nombre de su señor rey o un presidente, que tenía derechos y propiedades conferidas por este rey. Apartado para el Evangelio de Dios, apartado para anunciar las buenas nuevas, el nuevo mensaje. ¿Cuál es el nuevo mensaje? Que es Jesucristo, el Mesías, vino a la tierra para llevar el pecado de toda la humanidad por la obediencia a la palabra, por la fe a la palabra. Que él había prometido antes por su profeta en la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor. La palabra Señor significa dueño, acerca de nuestro dueño, Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección entre los muertos. Dice, entre los cuales estáis también vosotros a ser llamados de Jesucristo. O sea, nosotros también somos llamados a ser de Jesucristo. O sea que también somos llamados a ser santos, a ser apóstol y a obedecer la fe. Dice, ¿por qué recibimos la gracia del apostolado? La palabra gracia viene de la palabra, habíamos dicho, charis. Quiere decir ser hallado grato a Dios, ser aprobado, merecer la aprobación de parte de Dios. Entonces somos merecedores de parte de Dios, somos merecedores de su aprobación, somos agradables a Dios. ¿Por qué recibimos la gracia del apostolado? O sea, llevar el mensaje, o ser el embajador, para la obediencia a la fe. Obedecer la fe. ¿Qué era la fe? Era ser leal a Dios, es ser fiel a Dios, ser verdadero a su palabra, a Dios. Entre todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros a ser llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados a Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. La paz es una palabra que encontramos en griego, que significa eirene. Eirene es la palabra paz en el Strong 15:15 y significa unir, estar en paz, unirse con Dios. En la Escritura dice, habiendo sido justificados por Jesucristo, tenemos paz con Dios. Habiendo sido justificados, somos hallados sin culpa, tenemos paz para con Dios. Pero en hebreo la expresión es shalom. Shalom es estar en completa paz. Esta paz es tener salud, provisión y estar libre de cualquier temor que sentimos. La raíz de esta palabra es shalom, que significa estar completo, restituir, pagar. La raíz de shalom es shalom, que significa estar completo, restituir o pagar. Por eso Jesucristo en Juan 19:30 dice, cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es, ni shalom, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Todo está terminado, todo ha sido pagado. Nuestros pecados han sido pagados con la muerte de Jesucristo. La palabra shalom del hebreo tiene más de 40 significados o bendiciones.
Etimológicamente la palabra shalom proviene de la palabra raíz shalom, que significa estar completo, restituir o pagar. La palabra shalom significa saludar y saludar con favor, favoreciendo a alguien, quiere decir. Y está compuesto por 4 letras. Vamos a ver que estas letras son de un hebreo mucho más antiguo, que son las primeras letras que se utilizaron en aquella época. Se lee de derecha a izquierda. Vamos a encontrar una E acostada, que es la letra Shin, significa diente, como un león que muerde, destroza todo, significa destruir. La segunda letra, de derecha a izquierda, que es como una J, es la letra Lamed, que significa el callado. El callado es lo que tenían ante los pastores, significaba el poder, el mando para dirigir. Está como un presidente. Cuando un presidente deja su mandato, entrega al nuevo presidente el callado, está ese cetro de autoridad. La tercera letra, de derecha a izquierda, es una horqueta, es una I, una estaca. Es la palabra Bab, que significa adjunta, que une. Y la cuarta letra, de derecha a izquierda, es como una M larga, que significa aguas en ola, olas turbulentas. Esta es la palabra Mem, la letra Mem, perdón, significa caos. Si unimos todo esto, significa destruir la autoridad adjunta al caos. Entonces el Shalom es una bendición porque tiene la capacidad de destruir la autoridad adjunta al caos. ¿Está? Son palabras benditas, bendecidas por Dios. Es un saludo bendito de Dios. Es hermoso realmente la expresión, las expresiones hebreas realmente. Bueno, acá vamos a ver, en este PowerPoint, vamos a ver que tenemos 4 o 5 usos de la palabra Shalom. Lo junté para que lo podamos cotejar juntos. Vimos que tiene 40 significados, vamos a utilizar 5. En Génesis 29:6 dice: entonces le dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron, lo conocemos. Y él les dijo, ¿se encuentra bien? Ja Shalom lo. Y dijeron, está bien, Shalom. Mira, a su hija Raquel viene con las ovejas. Entonces, está bien o estar bien es Shalom. Y cuando le pregunta, ¿está bien? Ja Shalom lo. Segunda, dice Génesis 43:27. Entonces José se le preguntó, ¿cómo están? Le Shalom. Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, está bien, Ja Shalom, vive todavía. La tercera, Job 21:9. Sus cosas están libres, Shalom, de temor. Libres de temor, Shalom. Ningún azote de Dios viene sobre ellos. Cuarta, Salmo 73:3. Porque tú envidias de los arrogantes, viendo la prosperidad, Shalom, de los impíos. Quinta, Job 34:11. Porque él pagará, Yes Shalem, al hombre según su obra. Pagará, Yes Shalem, al hombre según su obra. Y le retribuirá conforme a su conducta. Bueno, aquí de esta manera hemos visto algunos usos de la palabra Shalom, que podría usarse estar bien, pagar, retribuirá, después estar libre de temor. ¿Está? Bueno, seguimos. Entonces dice, santos, a todos los que estén en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestros Padres y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracia a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vuestra fidelidad, vuestra firmeza en la palabra se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo,
de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicarlo algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Hay otras traducciones que utilizan otra forma de decirlo, que es: porque anhelo veros para poder compartir con ustedes algún regalo en el espíritu, en el ruaj, que pueda fortalecerlos. Esta es otra traducción que se llama kadosh, que lo utilizan muchos los judíos que creen en Jesucristo. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Ser confortados por la fe, ser confortados porque caminan según la verdad, porque caminan según, para ser hallados fieles en la palabra de Dios. Eso quiere decir, por la fe que no es común a todos, a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Gentiles se le llamaba a las personas que no habían contraído el pacto con Dios. Todo personaje que no conoció a Dios y no hace pacto con Dios es un gentil. Sería bueno que se investigue qué es lo que es gentil, estar en pacto con Dios. No es solo creer en Dios, sino creer a Dios y entrar en pacto. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Por qué dice griego a no griego? Porque antes se le conocía a todas las personas del Imperio Romano como diciéndole griego, porque eran helenos. Grecia había conquistado anteriormente, antes de Roma, había conquistado toda la gran Europa y había colmado con su cultura, sus idiomas, su religión. Entonces eran griegos, y los que no se convertían a esto eran bárbaros. A sabios, persona culta, y a no sabios, ignorantes, soy deudor. O sea que Pablo iba a llevar este evangelio a todas las personas dentro de lo que ellos conocían como mundo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, dunamis en griego, poder inherente, poder milagroso de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, este anuncio de llevar las buenas nuevas, este anuncio del evangelio, las buenas nuevas, se le llevaba al judío y también al griego, al que conoció a Dios e hizo pacto con Dios, que era el judío, y al griego, aquel que no tenía pacto con Dios. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia se revela por caminar fielmente en la palabra, y se revela para fe, para caminar en la fidelidad de la palabra. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que era justo? Una persona justa es la que camina en la Torah, en la enseñanza. Torah significaba enseñanza o instrucción. Dios hizo la Torah, la instrucción, para su reino. Entonces, ¿para qué es la instrucción? Para caminar correctamente dentro del reino de Dios. Toda persona que camina correctamente es hallada justa. Nosotros somos salvos por la fe de Jesucristo. Somos salvos por la fidelidad de Jesucristo a la palabra. Al ser fiel, fue hallado sin culpa y pecado. Por lo tanto, la muerte no lo pudo retener, y él sale airoso de esta situación y queda con vida eterna. Ese beneficio es traspasado a todos aquellos que creen en la fe, que Dios viene anunciando con sus profetas desde hace mucho tiempo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad.
Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Dios se demuestra al mundo por medio de todas las cosas hechas, y no tienen forma de excusarse de que Dios no existe. Pues habiendo conocido a Dios por medio de todo esto, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Encontramos en Romanos 1:21 la palabra mataio, del griego 31:54, que quiere decir hacerse tonto, perverso o idólatra. Eso es envanecerse. Envanecerse es la persona que se hace tonto. No es que es tonto, se hace tonto, se convierte en torto, en perverso o en idólatra. ¿Está? Porque no quieren reconocer a Dios. Una persona que no reconoce a Dios se envanece y contrae problemas después. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, o sea, en su forma de pensar, y su necio corazón se fue entenebrecido. Su necio, la palabra necio quiere decir no inteligente, viene del griego G801, asúnetos, significa no inteligente, por implicación perverso, malo, no entender, sin entendimiento, insensato. Insensato quiere decir sin sensatez, sin entendimiento. No pueden entender, se hacen insensatos, no pueden entender las cosas de Dios porque ya las niegan. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces, esta persona que realmente no quiere reconocer a Dios como el único Dios, se hacen necios en su corazón, se envanecen y cambian la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre. Lo dice la palabra, no lo digo yo, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Antes los indios, por no decir también ahora, creen idolatran a todo aquello que es semejante a un hombre, a aves, a cuadrúpedos, a reptiles. Adoran a las cosas creadas de Dios y no al Creador, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuando uno no reconoce a Dios como el Creador de las cosas, los entrega a Dios a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. De modo que deshonran entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La persona que no reconoce a Dios y lo que Jesucristo hizo por nosotros, se vuelve necia, se envanece en su razonamiento, empieza a adorar cosas que no son de Dios. Sus mujeres se echan con mujeres y sus hombres se echan con hombres. ¿Está?
dice que se pervierten en sus corazones. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para cosas que nos convienen. ¿Está? Realmente es tan sencilla la palabra porque las personas se convierten a todas esas cosas horrendas, ¿no es cierto? Hacen todas esas cosas desaprobadas por Dios, y es porque no reconocen a Dios como el único Dios que existe. No reconocen a Jesucristo como su Señor. Es lamentable. Dice, estando en este estado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. Dice que no solo son dignos de muerte los que lo hacen, sino también aquellos que se complacen con los que lo practican. Muchos miran todas estas personas que son pervertidas, que son inventores de males, son altivos, son injuriosos, necios, desleales, sin afecto natural. Esas personas que se complacen de ver cómo estas personas actúan, también son dignos de muerte, dice. Todo llegará a su fin. Espero que cada uno pueda conocer a Dios y pueda adorarle a Dios como lo que Él es, el único Shaddai, el único Elohim, Yahweh. El capítulo 1 lo podemos ver, yo lo veo por lo menos en 4 partes. Trata a todos, dice, todos los llamados como Pablo para anunciar el Evangelio de Dios reciben gracias, y el apostolado para la obediencia a la fe. Todos somos llamados como Pablo. Que reciben gracia, y el apostolado son mensajeros para la obediencia a la fe, para ser obediente, ser fiel a la palabra de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La persona que cree que Dios es salvación y lleva esta palabra adelante, la comunica a los demás, va a recibir salvación. Porque dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. A los rebeldes, a los que no reciben el Evangelio y no tienen en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que nos convienen. Y son dignos de muerte. Entonces tenemos 2 opciones. Recibimos a nuestro Señor Dios y a Jesucristo como nuestro mediador, aquel que hizo todas las cosas correctas, fue fiel. Lo recibimos como nuestro Señor, llevamos adelante el Evangelio de la salvación, o somos rebeldes, no creemos en Dios, no creemos en lo que Jesucristo vino a hacer. Entonces vamos a empezar a tener una mente reprobada, vamos a hacer cosas que no son gratas a los ojos de Dios. Y no solo eso, no hay necesidad de no hacerlo, sino también complacernos de los que lo hacen. Esas personas también van a llevar muerte a su vida. Bueno, con esto damos por terminado el capítulo 1 de la carta de los Romanos.